Buen día. En este video analizaremos cómo es el campo eléctrico y el potencial eléctrico debido a cuerpos que se encuentran cargados. Esto es lo que llamamos distribuciones de carga. Como puede verse, aquí tenemos un cuerpo que se encuentra cargado positivamente. Como resultado, podremos obtener un campo eléctrico y un potencial en cualquier punto en el espacio. Para poder hallar cuál es ese valor de campo eléctrico y potencial, tendremos que recurrir al concepto de campo eléctrico debido a una carga puntual. Podemos asumir que este cuerpo se encuentra dividido en pequeñas partes a las que denominamos aquí como un diferencial de carga, para las cuales cada pequeño pedacito de carga tendrá una contribución al campo eléctrico y al potencial. ¿Sí? Esto es, si cambiamos un Q por un dQ, asumiendo que tienen igual relación puntual, pues si sumamos sobre todo el volumen, la contribución del campo eléctrico de una carga, bajo la consideración de que cada carga es un pequeño diferencial de volumen, entonces vamos a poder obtener el campo eléctrico. De la misma manera, podemos obtener el potencial eléctrico. Aquí tenemos la fórmula para una carga puntual. Cambiamos el Q por un dQ y sumamos todas las pequeñas contribuciones de ese dQ como una integral sobre todo el volumen. Recordemos que epsilon sub 0 es la permitividad eléctrica del espacio libre o del vacío. Ahora, el campo eléctrico dependerá de cómo se distribuye la carga. En ese caso, la carga puede distribuirse de manera lineal, superficial o volumétrica. En el caso de una manera lineal podemos encontrar que el cuerpo, en este caso una barra, para este ejemplo se encuentra más cargado a la izquierda que a la derecha. En este caso, la densidad de carga, que la llamamos lineal, está representado por la letra lambda. Y aquí las flechas me indican que aquí es mayor la concentración que a la derecha. Por definición, la densidad de carga es la relación entre carga y longitud. En este caso, como cambia con respecto a la posición, pues dependerá de cada pequeño trozo en el espacio. Entonces será la cantidad de carga por cantidad de volumen en manera diferencial. Si pasáramos este dl a multiplicar, un pequeño diferencial de longitud de la barra, y aplicásemos integral a ambos lados, obtendremos que la integral de dq es q. Y al otro lado podemos obtener la integral de lambda por dl. Si tenemos que nuestra densidad es la misma en cualquier punto sobre la barra, es decir, se conserva la misma cantidad de carga por unidad de longitud, tendremos una densidad de carga uniforme. Entonces podemos decir que será lo mismo medir en un solo punto a medir en toda la barra. Es decir, la relación de carga sobre toda la longitud es la misma que en un punto, que será un dQ sobre dl. Y esa es nuestra densidad lineal. En el caso de una superficie es similar. Un pequeño diferencial de área tendrá una cantidad de carga dQ. La densidad se escribe con la letra sigma y será igual a la densidad de carga, esta densidad superficial será igual a la densidad de carga sobre el área. Perdón, el diferencial de carga sobre el diferencial de área. Si pasamos el diferencial de área a multiplicar,
e integramos a ambos lados, podemos obtener obtener la carga total que tiene la superficie, porque la integral de dq es q y al otro lado me quedará la densidad por el área. Si nuestra densidad de carga es constante, es uniforme, entonces podemos decir que la cantidad de carga que se reparte sobre el área será la misma si tomase solo un pequeño diferencial de área y averiguase, cuánta carga tiene allí. Y de la misma manera, si paso a una densidad de carga volumétrica, puedo decir que por definición una densidad ρ, en este caso volumétrica, es igual a una pequeña cantidad de carga que llamamos dq sobre un pequeño diferencial de volumen, en este caso representado por un cubo. Si paso el volumen a multiplicar, integro ambos lados, a la derecha obtendré Q, la carga total, y será igual a la densidad por el diferencial de volumen bajo esta integral. Y si considero la carga uniforme, entonces toda la carga se repartirá sobre todo el volumen, de la misma manera que en un pedacito de volumen se reparte un pequeño pedacito de carga. Eso hace que la densidad se considere una constante sobre este volumen. Bueno, miremos ahora cómo puede ser cargado un cuerpo y cómo puede ser medido esa cantidad de carga. Acá podemos observar cómo cuando se acerca un pequeño cuerpo de plástico cargado a una superficie metálica, se va a producir una carga en la superficie del metal, en este caso de signo negativo, y al otro lado se inducirá una carga positiva. Como se tienen dos láminas de oro al otro extremo, entonces estas dos se repelen. Este fenómeno de repulsión, como aquí lo vemos cuando se le levanta una pequeña lámina de oro, por efecto de la inducción de la carga, se le denomina un electroscopio de paneles y se utiliza para saber simplemente si se tiene un cuerpo cargado. Existe también el electroscopio de aguja. En este caso se tiene el mismo cuerpo, en este caso es de vidrio, que se encuentra cargado. La carga, al llevarse sobre la superficie, carga la superficie y toda esa carga se repartirá sobre todo el cuerpo. Como aquí ustedes pueden ver que todo el cuerpo está unido por este eje, entonces se acumulará tanto carga positiva en este lugar como en este otro. Eso hace que se repelan. Aquí pondré de nuevo el video para que miren ustedes cómo se consigue esa repulsión. Esta es una manera de medir la cantidad de carga que puede estar involucrada sobre esa superficie. Aquí podemos ver cómo es el resultado final. Acá se ha cargado todo este cuerpo que está unido de forma metálica. Se ha cargado por completo tanto en esta aguja como en estas otras superficies de este cuerpo metálico, de tal manera que las cargas de aquí se repelerán con estas. A este también se le llama un electroscopio de aguja o un medidor de carga. Iniciaremos analizando cómo es el campo eléctrico de una barra. Tenemos aquí la barra en amarillo. Con este signo más simbolizamos la carga que tiene la barra. Esta densidad de carga es uniforme, que quiere decir que tenemos la misma cantidad de carga por unidad de longitud sobre toda la línea. Nuestra barra reposa sobre el eje X y se encuentra a una distancia A
del punto que hemos seleccionado aquí como el origen, se encuentra una distancia A y el otro extremo obviamente estará a una distancia A más L, donde L es la longitud de la barra. Existirá campo eléctrico alrededor de la barra en todos los puntos. Pero para poder hallar nuestra fórmula, vamos a seleccionar un punto sobre el eje Y por conveniencia. Después nos daremos cuenta de que podremos desplazarlo a cualquier posición de la barra. Este punto se encuentra a una distancia de separación del eje de la barra, la cual denominaremos aquí como S. El campo eléctrico que se produce en este punto debido a la barra va a tener siempre dos componentes. En este caso, entonces, este será el campo eléctrico en negro y tendremos la componente en X y la componente en Y. El origen de esas componentes podemos analizarlo desde el diferencial de carga. Si tenemos un diferencial de carga, es como tener una carga. Y esa carga emitirá campo eléctrico de manera radial en todas las direcciones. De manera que si queremos analizar qué campo pasa por este punto, pues será de la forma radial, por eso aquí tenemos R, radiando hacia afuera. Cuando pasa por este punto, llevará esta dirección. Este pequeño vector en azul simboliza un pequeño pedacito de campo eléctrico que emite el de Q. Tendrá componente en X, componente en Y. Al sumar todas las componentes en Y, nos dará el campo eléctrico en Y. Al sumar todas las pequeñas componentes en X, nos dará el campo en X. Este vector de E estará a un ángulo phi. Aquí está señalado. Ese ángulo phi es exactamente mismo este ángulo entre la barra y esta línea que indica la posición. Ahora, es necesario trasladar este sistema de las variables x y y a las variables teta y por supuesto r. De esta manera indicaremos que hay un punto inicial para resolver el sistema que es θ1, que me indicará la distancia a, hasta un valor θ2, que será la distancia a más L, siendo θ cualquier valor entre a y a más L. Entonces θ siempre me indicará el punto donde está ubicada la carga. Recordemos entonces, si tenemos una carga puntual, en este caso un dq, es como tener esta ecuación, pero sumando todas las pequeñas contribuciones de las cargas, es decir, hacer una sumatoria sobre todos los dq. En este caso, si decimos que queremos calcular el campo eléctrico en X, pues vamos a tener que sumar las componentes en X y estas están relacionadas con el ángulo phi, dado que el coseno, en este caso el coseno de phi es el lado adyacente y es la componente en Y, entonces será por el coseno de phi. Como necesitamos llevarlo en términos de θ, pues lo que sabemos es que si sacamos el coseno de phi, será lo mismo que hallar el seno de θ. El seno de θ relaciona al lado opuesto, que será el lado adyacente del coseno de phi. Por eso puedo hacer ese cambio. Cambio coseno de phi por seno de θ. Ahora, por definición, lambda, la densidad lineal de carga es dq sobre dl. Si paso este dl a multiplicar, tendré el valor de dq, lambda por dl. Al reemplazar dq, lambda por dl, tengo esta expresión.
El problema es que debo llevar esta expresión solo en términos de teta. Para ello, entonces, tengo que recurrir a esta relación trigonométrica para saber cuánto será el dl. Entonces, lo primero es decir que un dl, que será un pedacito de esa longitud, de la barra, es lo mismo que decir un dx, porque está también sobre el eje X. Este de Q está a una distancia X del origen. Entonces la tangente de teta, siendo teta el ángulo que señala el de Q, será igual al lado opuesto, que será el valor de X. Tangente de teta será igual al lado opuesto, valor de X, sobre el lado adyacente, que será la distancia S. Si lo derivo, bueno, primero pasando este S a multiplicar y luego derivo, entonces me quedará S por la derivada de la tangente igual a la derivada de X con respecto a teta. Si lo derivo con respecto a teta, entonces la derivada de la tangente con respecto a teta es la secante. Al otro lado me sigue quedando la derivada, pero puedo pasar este diferencial a multiplicar para que me quede con respecto a de teta. Como dx es igual a dl, puedo reemplazarlo en esta expresión. Me traigo este término y lo reemplazo arriba. Ahora continuaré con r al cuadrado. R al cuadrado lo puedo obtener a partir de la relación coseno de teta. Coseno de teta, si este es teta, es igual al lado adyacente, que es S, sobre la hipotenusa, que será el valor de R. Paso R a multiplicar, coseno de teta a dividir y elevo al cuadrado y obtengo que R al cuadrado será S al cuadrado coseno al cuadrado de teta. Esta cantidad vengo a reemplazarla aquí en el denominador y al reemplazarla quedará de esta forma. Puedo cancelar el coseno cuadrado de teta arriba y abajo. Un S de arriba se va con un S de abajo. Como este S es un valor constante, puede salir de la integral y me quedará, bueno, lambda, que también es una cantidad uniforme, puede salir. 4pi también puede salir. La permitividad del vacío también es una constante, puede salir. Así que lo único que me quedará en la integral será el seno de teta. Y ya sabemos que este de teta va entre teta 1 y teta 2. La integral del seno de teta es menos coseno de teta. Podemos eliminar este menos cambiando los extremos, poniendo teta 1 arriba y teta 2 abajo. De esa manera, al reemplazar, me quedará coseno de teta 1 menos coseno de teta 2. Y esta será la ecuación del campo eléctrico en X producido por esta barra. Ahora, para hallar el campo eléctrico en Y, seguimos exactamente la misma forma, con una única diferencia. Cuando planteamos el campo eléctrico en X, asociábamos el coseno de phi. Por obvias razones, el campo eléctrico en Y asocia es el seno de pi. Pero al llevar exactamente el mismo procedimiento con los mismos reemplazos, obtendremos que en vez de coseno de teta, será seno de teta. Quedará entonces para el estudiante realizar esta demostración que se considera pues fácil de realizar. Bueno, partiendo de eso, podemos obtener los casos particulares. El primer caso particular que analizaremos es qué sucede si este punto se ubica en la mitad de la barra. Lo primero que hay que decir es que este teta 1 me señalaba un ángulo hacia la derecha al inicio. Ahora ese ángulo está hacia la izquierda. Eso quiere decir que debo considerarlo negativo.
Ahora, si me doy cuenta que una pequeña componente aquí de carga me genera un campo eléctrico en esta dirección y una pequeña componente de carga aquí, un campo en esta dirección, me voy a dar cuenta que las componentes en X se cancelan. Solamente tendré las componentes en Y, que es lo que aquí está representado. Bueno, ahora, otra cosa que debemos observar es que solamente nos traemos el campo eléctrico en Y que relaciona seno de teta 2 y seno de teta 1. Pero en este caso, como el teta 1 y el teta 2 son ángulos iguales pero con signo distinto, entonces puedo cambiar este teta 1 por teta 2, pero menos teta 2, porque ya sabemos que va en sentido contrario. El seno de menos teta 2 es igual a menos el seno de teta 2. Es decir, hay un signo negativo que al multiplicarlo por este me da un valor positivo. Como pueden observar, el seno de menos teta es igual a menos el seno de teta, sale un signo negativo que al multiplicar por este me da positivo. Es decir, voy a sumar seno de teta 2 con seno de teta 2 y me quedará 2 veces el seno de teta 2. ¿Qué es el seno de teta? Entonces, el seno de teta será igual al lado opuesto, que será L medios, aquí lo he reemplazado, sobre la hipotenusa. Esta distancia de acá será la raíz de las componentes al cuadrado. S al cuadrado, L medios al cuadrado y se le saca raíz, que es precisamente lo que tenemos acá en el denominador. Este 2 se va con este 2 y tendremos el resultado final. Otro caso particular será cuando la longitud de ese alambre o de esa barra o de ese hilo, cualquiera de las denominaciones es correcta, es muy grande comparado con el valor de S, un alambre muy largo. Noten aquí que S es una distancia muy corta. Pues lo que tendremos ahí es que estos ángulos teta 1 y teta 2 serán de 90 grados. En ese caso, teta 1 se podrá tomar como un ángulo con valor negativo, por eso tiene el signo menos, y teta 2 como valor positivo. Entonces, como es un caso particular de este, siendo L muy grande, también decimos que solamente existirá campo eléctrico en Y. Solamente existirá campo eléctrico en Y. Nos traemos la ecuación del campo eléctrico en Y. Sabemos que este teta 1 se puede reemplazar por menos teta 2. El seno de menos teta 2 pasa a multiplicar este menos el ángulo, me quedará 2 veces el seno de teta 2, que es lo que hemos visto acá. Pero acá hay algo muy particular, es que este teta tiende a ser 90 grados entre más grande sea la longitud de la barra. Como tiende a ser 90 grados, podemos decir que el seno de 90 es 1 y simplemente 1 más 1 será 2. Con este 4 me quedará un 2 en el denominador. Para un alambre muy largo. Perdón. Ahora, ¿qué pasa si lo vamos a medir en un extremo? En un extremo tenemos que el teta 1 desaparece. No tenemos teta 1, que es el ángulo entre el borde y el eje, porque se ha reducido a 0. En ese caso, entonces, tendremos que calcular tanto el campo eléctrico en Y como en X. Empecemos con el campo eléctrico en Y. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que el seno de teta es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Entonces será el lado opuesto, que en este caso será L, sobre la hipotenusa, que será la raíz de las componentes al cuadrado. S al cuadrado más L al cuadrado. Menos el seno de teta 1, seno de teta 1, seno de teta 1, pero en este caso teta 1 vale 0 grados y el seno de 0 es 0.
De esa manera podemos simplemente eliminar esa componente, ese seno de teta, y esta será la fórmula para el campo en Y. ¿Qué pasará con el campo en X? Me traigo el campo en X, pero esta vez está en función de los cosenos. El ángulo θ1 ya sabemos que es 0 y el coseno de 0 es 1. Ahora para el otro será el coseno de θ2, que será el lado adyacente, que es S, sobre la hipotenusa, raíz de componentes al cuadrado, S al cuadrado más L al cuadrado raíz. Reemplazando el 1, la ecuación quedará de esta forma. Es decir, para poder hallar el campo eléctrico si se está sobre un extremo, como en este caso, tendremos que hallar las dos componentes, en Y y en X. Miremos ahora qué pasaría si tenemos que hallar el campo eléctrico sobre el mismo eje de la barra. Lo primero que tenemos que hacer es llevar estas fórmulas en términos de las relaciones en trigonometría, lado opuesto, lado adyacente e hipotenusa. Llevándolo de esa forma, lo primero que tenemos que decir es que si esta barra tiene una carga, solamente emitirá campo eléctrico cuando pase por este punto en la dirección de X. Recuerden, la carga está radiando en todas direcciones, pero como solamente necesitamos por este punto, si radian en este sentido, solamente existirá campo eléctrico en X. Entonces me tendré que traer la ecuación del campo eléctrico en X. Pero voy a reemplazar que es coseno de θ1 y coseno de θ2. Coseno de θ1 será igual al lado adyacente sobre la hipotenusa. Esta la puedo ver aquí. Si este es θ1, este será el lado adyacente, y esta distancia acá será la hipotenusa, que será S al cuadrado más A al cuadrado raíz. Precisamente es lo que tenemos aquí. S al cuadrado más A al cuadrado raíz. Para el θ2 involucrará desde aquí hasta el punto que indica el otro extremo en distancia A más L. Entonces el coseno de θ2 será igual al lado adyacente, S, sobre la raíz de las componentes al cuadrado, S al cuadrado, más A más L al cuadrado, que es precisamente lo que hay acá. Y antes de reemplazar cualquier valor, pues podemos cancelar algunas cosas. Este S que está aquí, siendo factor común, se puede cancelar con el S que tenemos afuera. Y ahora sí, esto me quedará un 1, aquí me quedará un 1. Y ahora sí puedo decir, observen ustedes, que este punto no tiene distancia S. Es decir, que S es igual a 0. Si recuerden que S es la distancia del eje al punto donde quiero medir, pero si este punto está localizado acá, S es igual a 0. Si S es igual a 0, entonces aquí lo puedo eliminar, acá también lo puedo eliminar, y como resultado, en la ecuación no aparecerá ningún valor de S. Y este será el campo eléctrico en X, será el mismo campo eléctrico total si se encuentra sobre el eje. Continuaremos ahora hallando el potencial del mismo hilo. Lo primero que hay que decir acá es que el potencial no es un vector. Entonces no tiene componente en X y Y. Es una magnitud. Ahora entonces recurrimos, así como lo hicimos para el campo eléctrico, en este caso, al potencial de una carga. Entonces recuerden ustedes que tenemos una barra que estaría compuesta por una gran cantidad de pequeñas cargas a las que denominamos un dq. Y cada dq se podría comportar como una carga puntual.
Entonces, si sumo todos los pequeños pedacitos de Q, esta S de la integral significa sumar todas las pequeñas contribuciones desde un extremo hasta el otro. Para saber cuál es el efecto sobre este punto, podré hallar el potencial. Lo primero, como lo hicimos anteriormente, es reemplazar que el dq es igual a lambda por dl, pasando el dl a multiplicar. dq será igual a lambda por dl. Reemplazamos el dl. Entonces recordemos que un dl es lo mismo que un dx, porque un pedacito de barra está en la misma dirección del x, del eje x. Entonces podemos traernos una relación trigonométrica a la tangente, que la tangente es igual al lado opuesto, que en este caso si este es θ, el lado opuesto será x, sobre el lado adyacente que será s. Este s lo puedo pasar a multiplicar, luego derivar todo con respecto a θ. Quedará de esta manera. La derivada s sale de la derivada porque es una constante y la derivada de la tangente será la secante al cuadrado. Este de θ pasa a multiplicar aquí y lo dejo por dθ y será igual a dx. Como dx es igual a dl, entonces lo reemplazo en este lugar y me puedo traer esta forma acá. Sucede que la secante es lo mismo que 1 sobre el coseno, entonces por eso pasamos de secante al cuadrado a 1 sobre coseno al cuadrado. En el denominador está r. R se puede sacar simplemente de la relación coseno de θ es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa que es R. Aquí lo tenemos. Paso R a multiplicar, coseno a dividir, y entonces R será igual a S sobre coseno θ. Reemplazándolo aquí, R será igual a S sobre el coseno de θ. Cancelo un coseno de θ con uno de arriba, cancelo la variable S, y me quedará 1 sobre coseno de θ, que es la secante. Todo lo demás es constante y sale de la integral. La integral de la secante es el logaritmo natural de la secante más la tangente. Y por supuesto variará desde que θ es θ1 hasta que es θ2. θ1 indica el extremo izquierdo, θ2 me indica el extremo derecho. Por propiedades de los logaritmos, el logaritmo natural evaluado en θ2 menos el logaritmo natural evaluado en θ1 se puede escribir como una división entre el evaluado entre θ2 sobre el evaluado entre θ1. Esa es una propiedad de los logaritmos. Bueno, y podemos verificar qué es cada componente. La secante de θ2, si nos fijamos aquí, este θ2 es el inverso del coseno, que será la hipotenusa. La hipotenusa es la raíz de las componentes al cuadrado más s al cuadrado, sobre el lado adyacente. Entonces, la secante de θ2 es la raíz de s al cuadrado más al cuadrado sobre el cateto adyacente, que es s. Ahora, para θ1, este será θ1, entonces será la hipotenusa s al cuadrado más al cuadrado raíz dividido el lado adyacente, que es s. Acá lo tenemos. Para la tangente de θ1 y secante de θ1. La tangente de θ1, perdón, para las tangentes, la tangente de θ1 y tangente de θ2. La tangente de θ1 será igual al lado opuesto a sobre el lado adyacente S. Aquí lo tenemos.
Y la tangente de teta 2 será igual al lado opuesto a más L sobre el lado adyacente S. Tangente de teta 2 a más L sobre S. De esta manera, estas contribuciones se pueden hallar para un punto cualquiera. Pero si queremos un caso particular, por ejemplo, el caso en un punto medio sobre la barra, vamos a obtener que este teta 1 es igual a menos teta 2, como lo expongo aquí. Este valor va a ser menos L medios y este va a ser L medios. De esa manera, entonces, cuando reemplace la secante de teta, pues en este caso, este siendo teta 2, la secante va a ser esta distancia que es la hipotenusa, que será S al cuadrado, más L medios al cuadrado, que será lo mismo que L cuartos, que es lo que tenemos aquí, sobre el lado adyacente que es S, que está en el denominador. Seguimos con la tangente. La tangente será lado opuesto, L medios, dividido lado adyacente que es S. Aquí la tenemos. ¿Qué hay en el denominador? Tenemos secante de teta 1. Secante de teta 1 será la raíz de las componentes al cuadrado, que será R, será S al cuadrado más, en este caso será menos L medios al cuadrado, pero al estar al cuadrado quedará positivo, porque el lado opuesto es menos L medios, ¿sí? Dividido el lado adyacente que es S, y aquí está. Y la tangente de teta 1, será el lado opuesto, que será menos L medios, dividido S. Por eso aquí tenemos esta contribución con un número negativo. Si nos damos cuenta, S divide todos los términos, entonces lo podemos cancelar y de esa manera podemos encontrar una forma un poco más compacta del potencial. Si el alambre fuese muy largo, entonces podemos decir también que estos ángulos tienden a ser 90 grados. Si esto es muy largo, cada vez este ángulo aquí interno tiende a ser 90 grados. Bueno, nos traemos nuevamente la función, esta que está aquí, la llevo hasta acá. Ya sé que al reemplazarlo, como es un caso especial de este, cuando θ1 es muy largo, pues será esta misma ecuación. Acá me la traigo. Y el problema será que cuando L es mucho más grande que S, pues decimos que L tiende a ser infinito. Si reemplazamos infinito, infinito, aquí nos va a quedar infinito más infinito, será infinito, y abajo me quedará infinito menos infinito, y eso me produce una indeterminación. Para eliminar la indeterminación, lo que normalmente hacemos es dividir sobre ese término que lo hace indefinido, en este caso L al cuadrado. Si dividimos todos los términos en L cuadrado, o en este caso, entre L cuadrado si está dentro de la raíz, en L si está por fuera, si está sin raíz, pues nos vamos a dar cuenta que esta relación va a quedar 1 sobre 0 una vez sea reemplazado en el infinito, pues nos vamos a dar cuenta que esto es imposible de resolver. Entonces, para un alambre muy largo, muy cerca al alambre, se considera que esto no es posible de resolver. Eso implica que siempre que queramos hallar el potencial debemos recurrir a esta fórmula sabiendo los diferentes valores de S y L. Ahora, supongamos que queremos hallar el potencial sobre el eje. Entonces, recordemos que para este caso S es igual a 0. Pero entonces, antes de eso, lo que vamos a hacer es traernos nuevamente la fórmula
y reemplazar qué es cada uno de estos valores trigonométricos. La secante, y la tenemos, las secantes, las tangentes, las reemplazamos en esta ecuación y es esto que vemos acá. Entonces, para estos casos, entonces, lo que nos podemos dar cuenta es que este S termina siendo un factor común y puede cancelarse tanto en el numerador aquí como en el denominador. Luego de eso, si decimos que S es 0, porque obviamente aquí no tenemos una altura sobre la barra, recuerden que S es la altura sobre el eje X, que es el de la barra, entonces se puede reemplazar este como 0, aquí como 0, y lo que se nos va a quedar es la raíz de a más l al cuadrado, que será simplemente a más l, con un a más l me quedará 2 veces a más l. En el denominador, perdón, este de s se cancela, me queda la raíz de a al cuadrado, la raíz de a al cuadrado es a, y a más a es 2 veces a. Este 2 se va con este 2 y esta será la forma compacta para hallar el potencial sobre el eje de una barra uniformemente cargada. Analicemos ahora cómo es el campo eléctrico sobre el eje de un anillo. Observen primero que este anillo está ubicado sobre el plano YZ, de tal manera que queremos averiguar sobre el eje que se encuentra perpendicular pasando por el centro del anillo, que en este caso estará en la dirección X. Cualquier pedacito de carga, en este caso está puesta sobre el eje Y, emitirá campo eléctrico en todas direcciones, cualquier pedacito de carga de Q, de tal manera que cuando pase por este punto, a una distancia D, que será nuestro punto de interés, en el cual queremos hallar el campo eléctrico y potencial, cuando pase ese campo por este punto, emitirá en la misma dirección de R. Observen ustedes que entonces este campo eléctrico tendrá dos componentes, una sobre X, otra en Y. Este diferencial de campo eléctrico se debe a que lo genera un diferencial de carga. Miremos desde otro punto de vista cómo serían esas líneas de campo. Si la vemos como se indica aquí en este sentido, pues lo que veremos será este borde del anillo que tendrá una longitud 2 veces R. La carga que está arriba, que es esta misma ubicada acá, emitirá un campo eléctrico en esta dirección. El pedazo de carga que está abajo emitirá un campo eléctrico en esta dirección. La componente que está en X tendrá una relación respecto a este ángulo. Observen ustedes que este ángulo y este ángulo son el mismo porque son alternos internos. Entonces podemos decir que esta componente, que es en X, es lo mismo que la componente total por el coseno del ángulo. Bueno, entonces esta componente será la suma de la componente en X más esta componente. Y esta componente es la componente en el plano YZ. Es decir, la componente total será la componente en X más la componente en YZ. Como pueden observar, una carga de arriba me da un componente hacia abajo, una carga de abajo me da un componente hacia arriba y pueden anularse las componentes en el plano YZ. Decimos que es en YZ porque si fuera en cualquier otro punto, siempre sucederá lo mismo. Como ejemplo, si tomamos una en este punto, se anulará con una que está en el lado opuesto. Si tomásemos una acá, se anularía con una que está en el lado opuesto,
de la misma forma que aquí lo vimos para Y. Como resultado entonces decimos que solo nos quedarán las componentes en X. Como las componentes en X dependen de este ángulo, lo podemos de una vez relacionar. Como está en función del coseno de teta, entonces podemos decir que el coseno de teta es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa. El lado adyacente es D y la hipotenusa R es lo mismo que decir la raíz de las componentes al cuadrado. Bien, sabemos ya que el campo eléctrico está solo en X y procedemos a hacer la suma de todas las pequeñas contribuciones de las cargas de Q alrededor del anillo. Bueno, recordemos que lo que hacemos es traernos la forma de una carga puntual, ya que esta carga Q llevada al límite se convierte en el anillo en un pequeño pedacito de carga de Q. Y este coseno de teta proviene de que es la componente en X. Si reemplazamos el coseno de teta por la ecuación que ya acabamos de encontrar, aquí la tenemos, y si reemplazamos que r al cuadrado es igual a la suma de las componentes al cuadrado, en este caso d al cuadrado más r al cuadrado, por Pitágoras, r al cuadrado es igual a d al cuadrado más r al cuadrado. Entonces podemos llevar todo esto en términos de distancias. Ahora, observen ustedes que como estos dos términos son semejantes, la multiplicación de ellos será solamente sumando los exponentes. En este caso, 1 más 1 medio es igual a 3 medios. Ahora la pregunta será ¿por qué podemos sacar todo de la integral? Y la razón es la siguiente. Observen ustedes que un dq está en un pedacito dl de longitud del anillo. Pero este dl, si ustedes se fijan, todos los pequeños dl que estén alrededor del anillo estarán solamente en la dirección YZ, es decir, no tienen componentes en X. Entonces eso quiere decir que este dq se relaciona con dl en YZ y no con X. Eso quiere decir que este d que está en componente X nada tiene que ver con el dq. Como este d nada tiene que ver con el dq, puede salir de la integral. Ahora, la integral de dq podemos decir que será la carga total Q mayúscula del anillo. Podemos también dar esta respuesta en otros términos. Por ejemplo, si conocemos la densidad lineal, que como lo hemos visto anteriormente es la carga sobre la longitud, podemos decir que la longitud de un anillo es 2pi por r. Pasándolo a multiplicar nos quedará que la Q es igual a 2pi por r por lambda como está aquí. Ahora, el potencial, recuerden que no es un vector, por ende no tiene componentes, y lo puedo traer directamente desde la definición del potencial de una carga. Recuerden que lo único que tenemos que hacer es reemplazar Q por dQ para sumar todas las contribuciones que estén alrededor del anillo. Y recuerden que una integral, este signo significa una suma de todas las contribuciones de dQ. Reemplazamos nuevamente que es R, en este caso será la raíz de las componentes al cuadrado, por eso están a un medio, pero nuevamente sabemos que dq y d no tienen relación alguna, entonces todo este término puede salir, me queda la integral de dq y la integral de dq es la carga total del sistema. Así hemos obtenido el potencial de un anillo a una distancia d en el eje. Ahora podemos notar que estas mismas expresiones de aquí están envueltas en el campo eléctrico. Noten ustedes que este
término elevado a 3 medios lo puedo reemplazar como 2 términos. Entonces este término es este mismo de acá. Eso quiere decir que puedo incluir este potencial en el campo eléctrico y esa es la relación que vemos aquí. Es una relación directa. No se cumple para todos los cuerpos, pero sí en particular para el anillo. Ahora, con el ánimo de evidenciar un concepto anterior, que era que el campo eléctrico es igual al gradiente del potencial, vamos a realizar ese procedimiento teniendo en cuenta el potencial que acabamos de calcular. El gradiente, como se mencionó anteriormente, es las derivadas direccionales. Derivada con respecto a x y poniendo su respuesta en la dirección de x, derivando con respecto a y en la dirección y, derivando con respecto a z en la dirección z. Lo que tenemos que tener muy en cuenta aquí es que esta distancia d al punto donde se calculará el campo eléctrico es la misma distancia en x. Entonces podemos reemplazar en este caso este d del potencial por x y traérnoslo aquí porque es precisamente el potencial lo que vamos a derivar. Como este potencial no tiene componente o no se observa la variable y o la variable z, entonces decimos que la derivada con respecto a y y la derivada con respecto a z son derivadas de constantes y dan 0. De esa manera no hay contribución. Solamente tendremos contribución para y como lo mostramos aquí, derivada con respecto a, perdón, en dirección x, como lo mostramos aquí, derivada en dirección x, derivada con respecto a x en dirección x. Estos términos son constantes, salen de la derivada, y este término x al cuadrado más r al cuadrado a la 1 medio puede trasladarse al numerador en términos de menos 1 medio. La derivada de esto será, de este término será menos 1 medio, y al multiplicar por este menos me queda más, entonces aquí pongo 1 medio, con el exponente disminuido en una unidad, entonces me quedará la 3 medios, que siendo negativo quedará en el denominador, por la derivada interna, que en este caso la derivada interna será 2 por x, que lo tenemos aquí 2 por x. Este 2 se va con este 2, y ahí podemos comprobar que esta magnitud del campo eléctrico es precisamente la que ya habíamos calculado, evidenciándonos que utilizar el gradiente de potencial es también una forma de hallar el campo eléctrico. Veamos ahora algunos casos particulares en puntos a lo largo del eje donde se pueden encontrar fórmulas más directas. El primero de ellos será en el centro de la espira o del anillo. Si no tenemos una distancia d, entonces d será igual a 0 y obviamente aquí en la ecuación al multiplicar por 0 todo será 0. Otra forma de verlo es que si es bien en el centro, cualquier contribución de un extremo se anulará con la contribución del otro extremo en ese punto. Ahora, si es para el caso de d igual 0 en el centro, para el potencial, bueno, aquí no tendremos problemas, no se anulará, sino que simplemente este término se hace 0 y me quedará r al cuadrado a la 1 medio, que es lo mismo que r, que lo ponemos aquí en el denominador. El siguiente caso será para cuando d, la distancia es igual al propio radio. Es decir, para cuando esta distancia desde aquí hasta acá sea igual a r. En ese caso, entonces, decimos que si este d es igual a r, entonces me quedará r al cuadrado más r al cuadrado será igual a 2r al cuadrado. ¿Qué es lo que hemos reemplazado aquí? 2r al cuadrado.
Y también acá en el numerador este D lo reemplazamos por R. Factorizando aquí un poco términos, sabemos que esto será este 2, se puede ir con este 2, me quedará un R al cubo, y un R de arriba se va con un R de abajo, quedándome un R al cuadrado. Este 2 quedará a la 3 medios, como lo ven aquí, y ese valor es aproximadamente igual a 0.35. En el caso del potencial, pues en el caso del potencial, si D es igual a R, me quedará 2 veces R al cuadrado, R al cuadrado con este 1 medio, cancelamos el 2 con el 2, y podrá salir de la raíz, y dentro me quedará solamente el 2. Otro caso será lejos, muy lejos, donde la distancia sobre el eje sea mucho mayor que el radio. Es decir, nos vamos a ubicar en una distancia t que puede ser muy larga comparada con la distancia r. En ese caso podemos decir que d al cuadrado más r al cuadrado, como r es muy pequeño comparado con d, pues será aproximadamente el mismo d al cuadrado. Si eso es así, entonces aquí podemos decir que d al cuadrado más r al cuadrado será igual solo a d al cuadrado por aproximación. En ese caso, d al cuadrado a la 3 medios, podremos decir que este 2 se va con este 2 y un d de arriba se va con uno de estos de abajo, entonces me quedará al cuadrado y eso es lo que notamos aquí. Esta respuesta es algo similar a lo que sucede con una carga puntual, porque en una carga puntual el denominador queda con una distancia al cuadrado. Para el caso del potencial, pues lo que tenemos es que podemos reemplazar este d al cuadrado más r al cuadrado solamente por d al cuadrado, se nos cancela este 2 con este 2 y nos quedará simplemente d en el denominador. Miremos ahora en otro punto muy interesante y será en el punto máximo del campo eléctrico. Esta ecuación que hemos encontrado para el campo eléctrico va a tener un máximo. ¿Cómo sabemos dónde está localizado? Por nuestros conceptos de matemáticas, de cálculo, sabemos que si tomamos esa ecuación y la derivamos y la igualamos a cero, podemos hallar los puntos máximos y mínimos. Este 4pi epsilon sub 0 puede pasar a multiplicar a 0 y quedará igual a 0 nuevamente. Y al derivar esta cantidad y despejando x, nos encontraremos que x será igual a r dividido la raíz de 2. Recuerden que siempre para nuestro caso x y d corresponden a lo mismo porque están situados sobre el mismo eje. Solamente que aquí hemos querido utilizar d para diferenciar que será la distancia al punto sobre el eje x. Bueno, nosotros dejamos para que el estudiante realice esta derivada, la iguale a 0 y obtenga estos resultados y lo demuestre por sí mismo. Al obtener este valor de x igual a r sobre la raíz de 2, o lo que es lo mismo, de d igual a r sobre la raíz de 2, podemos venir, reemplazarlo en la ecuación del campo en este punto. Si lo reemplazamos aquí, podemos hacer cuentas, podemos utilizar para ello la calculadora y darnos cuenta que el campo eléctrico termina siendo esta cantidad. También queda para que el estudiante lo realice este proceso algebraico. Bueno, con estas cantidades ya encontradas podemos entonces dibujar o graficar, perdón, cómo es el campo eléctrico y el potencial. Observen ustedes entonces cómo para valores muy pequeños de la distancia sobre el eje X, el campo eléctrico tiende a ser cero.
Acá, cuando estemos en R dividido raíz de 2, podemos observar el punto máximo que ya nos dimos cuenta que pertenece a esta cantidad y así podemos decir que este máximo es debido o lo pudimos obtener a partir de sacar esos puntos máximos por derivadas. ¿Sí? De allí en adelante el campo eléctrico empezará a caer. Ahora el potencial, este que tenemos aquí, vemos que decae continuamente, dado que no tenemos ninguna componente en el numerador, solo en el denominador, entonces caerá de una manera monótona, donde el máximo valor que pueda obtener será cuando la distancia es cero, o sea, en el centro del anillo, y este será su mayor valor, que lo hemos traído acá, este será nuestro punto, y empezará a decaer hasta tender a cero. Miremos ahora cómo sería el campo eléctrico y el potencial sobre el eje de un disco que está uniformemente cargado. Este eje, en este caso señalado como el eje X, es perpendicular a la superficie del disco y el disco se localiza o reposa sobre el plano YZ. Este disco se puede asumir que está conformado por una gran cantidad de anillos y si uno suma todos los anillos, desde que el radio del disco es 0 hasta que es el valor R total del radio del disco, pues podemos sumar todas las contribuciones de pequeños anillos para calcular el campo eléctrico sobre un punto sobre el eje. Recordemos que para un disco los campos eléctricos se podían dividir en componentes en X y en Y. Y en este caso, esta componente de aquí, que parece ser en Y, está en realidad sobre el plano YZ. Pues bueno, si recordamos, las componentes en el plano YZ se anulaban y solamente me quedaban las componentes en X. De ahí entonces partimos para resolver esto. Decimos que el campo eléctrico de un disco será la suma desde 0 hasta R de muchos anillos. Entonces nos traemos el campo eléctrico de un anillo, lo reemplazamos acá y cambiamos la carga de un anillo por un dq. Podemos hacer esto si tenemos en cuenta que el espesor del anillo es tan pequeño como un dr. Por eso solamente podrá haber un diferencial de carga. Ahora, el área de este anillo es igual al perímetro, que en este caso será el perímetro de una circunferencia 2pi por r, por qué tan ancho sea. En este caso, un dr. Nuestro objetivo ahora es reemplazar qué es el de Q para que nuestra integral nos quede en términos de R y poderla resolver. Para ello nos valemos de la densidad superficial de carga. Esta es la carga sobre el área. Como es uniforme, esta densidad se conserva tanto para toda el área como para cualquier pedacito de área. Entonces cualquier pedacito de área tendrá una carga de Q. Si quiero saber el de Q, paso a multiplicar el de A por la densidad, que será 2pi por r de r por sigma, la densidad superficial de carga. Ya puedo traer el de Q, reemplazarlo aquí y como pueden ver, aquí está. Cancelo un pi de arriba con un pi de abajo. Y lo que puedo hacer ahora es sacar aquellas variables que son constantes para la integral. Lo primero que hay que decir es que d es una distancia sobre el eje x. Por ese motivo, puedo sacar d de la integral, ya que la integral se hace es sobre el plano YZ. Dicho de otra manera, es sobre las variaciones de R que están
sobre el plano YZ. D entonces puede salir de la integral, nada tiene que ver con R. Ahora me doy cuenta que la integral que me queda aquí adentro, bueno, primero, antes de esto, aquí hay unos parámetros que son la densidad superficial de carga que puede salir porque asumimos que es uniforme y estos valores constantes. Ahora sí me doy cuenta de que esta integral la puedo resolver sustituyendo d al cuadrado más r al cuadrado como u. Y me doy cuenta que en el numerador está la derivada de u. Eso entonces me permite, la derivada ahí, eso entonces me permite pues hacer el reemplazo directo, como se, los invito para que recuerden esto del cálculo integral, y al resolverlo pues lo pongo acá. Simplemente me traigo la solución 2 sobre u a la 1 medio. Noten ustedes que aquí hay un signo menos, pero lo que hemos hecho aquí es cambiar el orden de los límites para eliminar el signo. Ahora sí reemplazo cuando esta cantidad R, que es la variable, sea 0 y cuando R sea igual al radio del disco. Para cuando sea 0, entonces simplemente d al cuadrado a la 1 medio es d. Pongo el d. Antes de eso, con este 2 lo que hice fue cancelar este 2 con este 4 y me queda un 2 en el denominador. Listo, sigo ahora reemplazando R. Simplemente aquí donde está R minúsculo pongo R del radio del disco al cuadrado y esa es esta cantidad. Ahí ya he obtenido una ecuación para el campo eléctrico. Pero si la quiero dejar en términos de la carga, pues ya sé que la densidad de carga es la carga sobre el área y el área de una superficie de un disco pues es pi por radio al cuadrado. Entonces reemplazo densidad como carga sobre pi por radio al cuadrado. Lo otro que se puede hacer para dejarla más compacta es que este d lo paso a multiplicar ambos términos. En el primero me quedará que d sobre d es igual a 1. En el segundo voy a hacer que este d que está en el numerador pase al denominador y me quede solamente aquí dentro de la raíz. Cuando entra dentro de la raíz se puede cancelar d cuadrado con d cuadrado. Me queda 1. Y aquí me quedará sobre d al cuadrado consiguiendo una forma más compacta para poder interpretar mejor los resultados. Ustedes pueden hacer eso manualmente para que comprueben este resultado. Bueno, ahora miremos cómo sería el potencial del anillo. El principio es el mismo. Si sumo las contribuciones de muchos anillos, voy a obtener el potencial. En este caso, entonces, el potencial de un solo anillo es esta cantidad que la acabamos de ver en la presentación. Y esta Q, entonces la reemplazo por un dQ. Listo, ahora vuelvo y reemplazo que es el dQ. El dQ ya lo tenía aquí calculado, me lo traigo y lo pongo acá. Vuelvo y saco los valores que considero que son constantes, en este caso saldrá, o los que son constantes son la densidad superficial 4 y epsilon sub 0, que es la permitividad del vacío. Me queda entonces esta integral. Esta integral, recuerden ustedes, la puedo resolver reemplazando u como u a la 1 medio y me voy a dar cuenta que dentro, arriba, en el numerador está el de u. Entonces, como está el de u, puedo reemplazar directamente la solución. Listo, acá la tengo. Pero tengo en cuenta que este 2 se puede cancelar con este 4 y me quedará solo un 2 en el denominador. Reemplazo u a la 1 medio, este será u a la 1 medio. Y entonces ahora sí puedo reemplazar los extremos para r y para 0. En r, simplemente este radio será el radio total del disco. Y para 0, pues simplemente se anula este término y d al cuadrado a la 1 medio, pues será simplemente d. Miremos ahora los casos particulares. ¿Qué sucederá cuando d tiende a ser 0?
Es decir, cuando nos estamos acercando mucho al disco. Si nos acercamos mucho al disco, lo que vamos a ver es que como ese d tiende a ser cero, entonces este término tiende a ser infinito. Como tiende a ser infinito, entonces este término tiende a ser cero. Cualquier valor sobre infinito da cero. Entonces el resultado va a ser simplemente esta cantidad por 1. ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos ahí, esa cantidad. Ahora, para el potencial. Si d tiende a ser cero, pues simplemente aquí será cero. Aquí será cero, me quedará r al cuadrado a lo medio, que será simplemente r. Un r de arriba se va con un r de abajo y me queda un r en el denominador y ese será el potencial. Repito, muy cerca, muy cerca cuando tiende a ser prácticamente en la superficie del disco. El siguiente caso, cuando la distancia d sea igual al radio del disco. O sea, sería, si este es el radio del disco, decimos que una distancia d igual a r sería más o menos por esta dimensión. Esta longitud es igual a esta longitud. En ese caso, entonces, venimos acá y decimos que si estas dos cantidades son iguales, se pueden cancelar y puedo simplemente decir que 1 más 1 da 2 y resolver todo esto numérico. Todo esto numérico, aquí lo tengo indicado, será esta cantidad. Esta cantidad que está aquí en una calculadora la pueden calcular y da más o menos 0.293. El potencial. Si D es igual a R, pues resulta de que aquí voy a tener, en este caso será este y este serán la misma, el mismo R, entonces me dará 2R al cuadrado y voy a tener que R, 2R al cuadrado menos R, puedo factorizar el R y sacar, bueno, este me quedará 2R al cuadrado. El cuadrado se va con este 2 y puedo sacar el R de la raíz. Aquí me va a dar un R, aquí me va a dar otro R, porque al reemplazar este D por R me da otro R, entonces R de arriba se va con un R de abajo y me queda sobre R. Y entonces internamente me quedará un 2 menos 1. 2 menos 1. Bueno, ahora miremos, ese sería el potencial. Ahora miremos qué pasaría para si estamos muy lejos del disco. Bueno, la cuestión aquí es que tenemos un problema y es que no tenemos una solución exacta para ello, o sea, no es posible deducirlo, pero sí sabemos que debe ser muy similar al de una carga, ¿sí? Porque en la medida en que nos alejamos del disco, cada vez más este disco se comportará como una carga puntual. Entonces, si D es muy grande, esto debería asemejarse a una carga puntual. Bueno, miremos ahora qué pasaría si queremos saber el campo justo donde se cae a la mitad del máximo valor que pudo haber adquirido. Entonces ya sabemos que el máximo valor que puede adquirir será cuando está muy cerca, que será este de aquí. Entonces, cuando este campo eléctrico sea igual a la mitad del máximo, me lo traigo aquí, cuando ese campo eléctrico sea igual a la mitad del máximo, observen que el máximo es este, lo pongo aquí, quiero saber cuál sería la distancia de eso. Y entonces aquí puedo ver que este término de acá y este término de acá son semejantes. Entonces esta cantidad tiene que ser igual a un medio, ¿sí? Y luego de ahí entonces despejo D. Al despejarlo, queda para que los estudiantes lo demuestren, esa distancia será R dividido la raíz de 3. Con esos datos calculados puedo graficar.
El valor máximo del campo eléctrico será aquí cuando estamos muy cerca, a una distancia r dividido raíz de 3, aquí ya dijimos que vamos a llegar a la mitad del máximo, o sea, más o menos por aquí a la mitad. Y bueno, aquí sabemos que cuando D sea igual a R, cuando este D sea igual a R, pues voy a llegar aproximadamente a 0.293 veces este valor que es el máximo. ¿Sí? Entonces, cuando D sea igual a R, voy a llegar más o menos a esta parte de aquí que será más o menos 0.29 veces. De aquí hasta aquí habrá 1, este será 0.29 veces esta cantidad. Miremos ahora un caso muy particular y es qué pasa cuando el radio es muchísimo, muy grande, es muchísimo más grande, perdón, que la distancia d. Si eso sucede, entonces podemos decir que este término está aquí. Si el radio es mucho más grande que d, este término tiende a infinito y 1 sobre infinito da 0. Entonces será simplemente esta cantidad. Ahora, si lo quiero dar en términos de sigma, puedo simplemente traerme la definición que ya teníamos antes, decir que sigma es la carga sobre pi radio al cuadrado, reemplazarlo, y me va a dar que el campo eléctrico muy cercano a ese plano va a ser sigma sobre 2 epsilon sub 0. Eso quiere decir que cuando se está muy cerca al plano, y el radio es muy grande, ¿sí? Es como si está muy cerca al disco, perdón, el radio es muy grande, es como si tuviese un plano infinito. De manera particular, si quisiera hallar el potencial, no me voy a poder deshacer de la variable r en el potencial y no voy a conseguir calcular de manera exacta cuánto sería ese, ese potencial. Por lo tanto, el potencial muy cercano a un plano, porque es un R muy grande que tiende a ser un plano, no es posible definirlo. Finalmente, quiero que veamos qué le sucede a los conductores, que son los mismos metales, que están cargados, que tienen un exceso de carga en su interior. Bueno, lo primero que hay que decir es que todo conductor tiene muchos electrones libres que están caminando o están eh, transitando más bien por la superficie del conductor. Lo que sucede es que también los átomos tienen la necesidad de esos electrones para equilibrar su carga. Entonces estos, aunque estén ahí transitando, pues son atraídos por los propios núcleos atómicos. Pero, ¿qué sucede si un conductor de una u otra manera le extraemos una buena cantidad de electrones? Bueno, lo que vamos a hacer ahí es que ese conductor va a quedar cargado de manera positiva. Y recordemos que una carga positiva es, otra forma de decirlo, son los huecos que quedan en los átomos. ¿Sí? Bueno, desde el punto de vista de la electricidad del magnetismo, lo que decimos es que cargamos el conductor con cargas positivas. Lo que va a suceder es que las cargas se repelen y entonces van a querer alojarse únicamente en la superficie. Una carga de acá se repele con una carga de acá y todas las cargas van a querer estar solo en la superficie. Ahora, ¿dónde se alojan mejor las cargas? En aquellos lugares donde se formen o se empiecen a formar algo de puntas,
allí se encontrará una mayor cantidad de cargas, puesto que la repulsión los lleva a los lugares más extremos. Otra cosa muy importante de esto es decir que la superficie, toda esta línea estará a un mismo potencial. Eso es, si midiésemos voltaje entre el punto A y el C, o entre el C y el B, entre estos puntos tendríamos un potencial cero. ¿Cuál es la razón? Están al mismo potencial, entonces la diferencia entre ellos dos debe dar cero. Y aquí lo tenemos, el potencial en A es igual al potencial en B es igual al potencial en C. Todos porque están en la superficie. Y bueno, también decir que el campo eléctrico en la superficie de un conductor siempre es perpendicular a la superficie. Ya habíamos visto antes que el campo siempre es perpendicular a cualquier superficie equipotencial. Aquí la superficie equipotencial es el propio conductor y por ello se encuentra de manera perpendicular. Bueno, lo otro que hay que decir es que en el interior el campo eléctrico siempre es cero dentro de un conductor. Esto sucede porque las cargas se reorganizan de tal manera de que siempre se cumpla esta condición. Esto hay que aprendérselo de memoria siempre. Dentro de un conductor el campo eléctrico es cero. Las cargas se distribuyen de tal manera que siempre el campo eléctrico sea igual a cero. Otra cosa que suele suceder es que si encontramos una cavidad dentro de un conductor, también el campo eléctrico dentro de la cavidad es cero. Y el potencial, resulta de que la superficie también se convierte en una superficie equipotencial, pero en el interior. Y eso hace que el potencial en el interior permanezca constante. Recordemos que el campo eléctrico la deriva del potencial. Si el potencial permanece constante en el interior, entonces la derivada del potencial será cero. Derivada de una constante es cero. ¿Qué pasa cuando un conductor se somete a un campo externo sin estar previamente cargado? Entonces, cuando se somete a un campo externo, en este caso que está de naranja, el campo externo, lo que va a hacer el conductor es generar en el interior un campo eléctrico en sentido contrario, de manera que siempre se cumpla que el campo en el interior es cero. ¿Cómo lo hacen? Bueno, si este campo eléctrico es en sentido contrario, anula el campo que va hacia la derecha, el de la izquierda anula que va hacia la derecha, y eso implicaría que tenga que acomodar las cargas positivas a la derecha y las cargas negativas a la izquierda. Entonces las cargas se reordenan de tal manera que el campo eléctrico se anule. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un plano que es un conductor? Entonces, normalmente decimos que este plano se conecta a tierra para que tenga una gran capacidad de traer cargas desde una fuente de gran capacidad como es la propia tierra. Lo que va a suceder es que si tengo una carga y la pongo frente a una superficie plana, la superficie va a sentir el campo eléctrico tal como pasó aquí y se va a reacomodar para permitir que el campo eléctrico en el interior siga siendo cero. Eso lo hace poniendo cargas negativas, en este caso si la carga de afuera es positiva. Recuerden que las cargas negativas si atraen a las cargas positivas, entonces se localizan en la superficie. Y en aquellos lugares donde el campo eléctrico sea más intenso, sea por la región media, se va a concentrar una mayor cantidad de cargas eléctricas. A este efecto se le llama un efecto espejo. Se le llama un efecto espejo porque es como si
lo que esté a la izquierda del plano se pudiese representar como una carga a la misma distancia de donde está la carga positiva con igual magnitud. Bueno, ya sabemos que la superficie de un metal se comporta como una superficie equipotencial. Si recordamos las superficies equipotenciales, sabemos que la línea que divide las dos cargas se comporta como la superficie equipotencial igual a cero. Bueno, si localizamos estas cargas, esta es real, esta es debida al efecto espejo, no es real. Entonces podemos definirlas en un eje coordenado, en este caso este eje lo llamaremos el eje Z. ¿Sí? Y entonces vamos a decir que la distancia desde la carga al plano la definimos como A, el valor A. Entonces, si quiero hallar el potencial en un punto o el campo eléctrico, pues puedo asumir que se trata de un efecto espejo y decir que será la suma del efecto que ejerza la carga negativa más el efecto que ejerza la carga positiva cumpliendo el principio de superposición. Positiva más negativa será el campo eléctrico total, positiva más negativa será el potencial total. Aquí entonces he graficado cómo sería el campo eléctrico, producto de sumar las dos contribuciones de esas cargas. Bueno, recuerden ustedes que el potencial en cada una de estas, en cada carga, es este que está aquí. Esto es Q sobre 4pi epsilon sub 0r, una condición que calculamos diciendo que en el infinito el potencial es cero. O sea, cuando estamos muy alejados del sistema, el potencial es cero. Bueno, entonces, tomando este que es el potencial de cada una de las cargas, pues reemplazando aquí puedo hallar el potencial total. Entonces será el de la carga positiva y el negativa. La diferencia es pues simplemente las distancias. La carga y 4pi epsilon sub 0 pues se conservan constantes porque recuerden que el efecto espejo hace que al otro lado se genere una carga de igual magnitud. Y el signo es contrario y ese signo lo indicamos con este signo dentro. Este proviene de la carga negativa, este proviene de la carga positiva. Entonces, miremos, este radio, que es la distancia al punto, proviene de la carga negativa, este radio proviene de la carga positiva. Si utilizamos aquí unas reglas de trigonometría, podremos darnos cuenta que este R más y este R menos lo podemos reemplazar en términos de la distancia Z, es decir, de este punto a este punto, ¿cuál será la distancia Z? La distancia A, que es la distancia desde el medio hasta la carga positiva, y la distancia S, que será la distancia desde el eje Z hasta el punto de medida perpendicular. Entonces aquí vamos a tener dos triángulos rectos. Este pequeño, que obedecerá al R+, que en este caso obedecerá a S al cuadrado, más esta distancia al cuadrado que será Z menos A. Esta distancia de aquí será la distancia Z menos la distancia A, S al cuadrado, más esta distancia Z menos A al cuadrado, raíz, será R+. Y acá la hemos puesto. R menos será esta distancia Z más esta distancia A elevado al cuadrado más este S elevado al cuadrado, raíz, que es la que tenemos acá. Ahora, recordemos que el campo eléctrico es la derivada del potencial. Y recordemos también
que el campo eléctrico en la superficie de un plano es sigma sobre 2 epsilon sub 0. La cuestión aquí es que bien en la superficie, en este punto, también está la contribución de la carga. Entonces, por esa razón, decimos que la contribución es doble. Una, la que se debe al plano, otra, la que se debe a la carga, por eso queda por 2. Esto es explícitamente para cuando estamos bien aquí en el medio, o sea, cuando z es igual a 0. Por eso aquí lo defino para z igual a 0. Entonces, para z igual a 0, lo que quiero encontrar es cuánto es la carga y cómo es la distribución de la carga en la superficie del plano. Bueno, lo que he hecho aquí es simplemente, este 2 se va con este 2 y este epsilon sub 0 pasa a multiplicar. Así despejo sigma. Como el campo eléctrico solamente está en dirección z, entonces las otras derivadas en S, en phi, no me interesan, me quedo solamente con la contribución en z. Ahora me traigo el potencial y efectivamente, aquí está el potencial, lo reemplazo y hago la derivada. Cuando hago la derivada, observen que aquí hay un epsilon sub 0 y sería con este epsilon sub 0 y la derivada me da esta cantidad. Al estudiante entonces dejo como tarea demostrar que al derivar esta cantidad con respecto a z podemos llegar a este término. Bueno, ahora lo otro que hacemos es, bueno, aquí hay una condición para z igual a 0. Entonces reemplazamos esta condición para z igual a 0. ¿Cuánto sería la densidad superficial de carga? ¿Sí? Simplemente eliminamos el componente z y esta sería esa cantidad. Bueno, si yo quiero saber cuál es la carga que se aloja en la superficie, pues simplemente utilizo ya la fórmula conocida, que es igual a la densidad superficial por el de área, y la integral de la densidad superficial por el de área. La densidad superficial ya la obtuve, aquí la tengo, ahí en z igual 0 y la pongo aquí. El diferencial de área en coordenadas, estas que son coordenadas cilíndricas, es S ds de phi. Y este es el de A. Y entonces voy a tener que integrar en términos de ds y en términos de dφ. En términos de ds decimos que si este es un plano muy grande, hacia arriba y hacia abajo, es un plano que va desde 0 a infinito. ¿Sí? Y en términos de phi, decimos que vamos desde 0 a 2π. Es decir, le estamos dando vuelta a toda esa superficie. Aquí podemos ver con más claridad qué es S. Como S es esta cantidad de aquí, S es esta cantidad de acá, es como si viera este plano de frente. Entonces, este S va desde 0 hasta infinito porque asumimos que es un plano muy, muy, muy grande. Si hacemos eso y resolvemos la integral, nos vamos a dar cuenta que la carga que está sobre la superficie es la misma Q. Y esta es la demostración del espejo. Es decir, que una carga Q crea en la superficie otra cantidad de carga similar pero con signo contrario.